Que Dios te bendiga. En este momento vamos a tener el estudio para células según el Evangelio de Lucas, elaborado por el pastor Abel Vidal. Vamos a comenzar con el primero de ellos. El primer tema será tentación de Jesús. Vamos a tener el texto bíblico presentado en el Evangelio de Lucas, iniciando en el capítulo 4, los versículos 1 al 13. Dice la Escritura: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiendo, le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares. Todos serán tuyos. Respondiendo, Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Nos interesa este texto bíblico porque vamos a ver acá cómo inicia la vida de Jesús y presenta específicamente esta tentación. Estos estudios guía elaborados para los líderes de células son generales, y lo primero que vamos a ver luego del texto es el propósito. El propósito de este estudio específico, de esta lección, es estudiar cómo Jesús fue tentado en su humanidad y aprender cómo vencer las tentaciones. Es decir, vamos a tomar la vida de Cristo, la vida de Jesús, como un ejemplo, en el sentido de que Jesús, humanamente hablando, fue tentado. Pero a su vez vamos a aprender a través del ejemplo de Cristo cómo vencer las tentaciones. Vamos a ver los puntos principales que tenemos en este texto, en este estudio. Lo primero es que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás y a la vez ser probado. Es muy interesante, y vamos a volver atrás, que dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. En el caso de, si viéramos este mismo texto bíblico, pero en Mateo agrega para ser tentado. O sea, que el Espíritu Santo permitió que Jesús, humanamente hablando, fuera tentado. Ahora, ¿por qué Dios está permitiendo esta tentación en Jesús, en la humanidad de Jesús? Bueno, para ser probado, precisamente. La Biblia dice que Jesús fue probado en todo, como nosotros los seres humanos, y hallado inocente. O sea, Jesús no cometió pecado, aunque sufrió todas las tentaciones que nosotros sufrimos. Entonces, Dios permitió la tentación. Dice la Biblia que Dios no tienta, Dios prueba. Quien tienta es Satanás, y aquí lo vemos. Pero Dios inclusive a veces permite esas tentaciones en la vida de sus hijos, no porque quiere que pequemos, sino porque quiere que en ese momento, en medio de la tentación, busquemos más a Dios. Entonces lo que el Espíritu Santo quiso es que Jesús aprendiera en su humanidad que en medio del momento difícil, cuando tenía ese deseo de alejarse de Dios, pudiera buscar mucho más de la presencia de Dios. Entonces este es el primer punto, el punto de partida.
Ahora vamos a ver en sentido general las áreas en que el diablo tentó a Jesús. Fueron tres de ellas. La primera de ellas fue la necesidad material. Cuando Satanás le dice que Jesús tuvo hambre, lo primero, dice el texto bíblico, y Satanás le dice, mira esta piedra, conviértela en pan si eres hijo de Dios. Entonces Jesús le responde, escrito está. Vamos a ver el texto para estar específico. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. O sea, que Satanás está atacando la humanidad, o sea, el hambre de Jesús. Jesús tuvo hambre. Jesús en su humanidad deseaba comer. Y Satanás está intentando alejarle y desenfocarle del propósito. Y para que en vez de padecer ese momento de necesidad que Jesús estaba ayunando, se llevara de la voluntad de Satanás. Entonces Jesús le responde por la palabra de Dios. El segundo punto o la segunda área en que Satanás tentó a Jesús fue con el deseo de riqueza y poder. Lo vemos cuando Satanás le dice a Jesús, le muestra a todo el mundo y le dice, este mundo, la gloria de él, su riqueza me ha sido dada, y es así. Y algo importante de cómo es que Satanás dice que este mundo es de él y la riqueza. Cuando Adán peca, inmediatamente le entrega la autoridad del mundo, de la creación, a Satanás. La Biblia dice que Adán era el depositario del pacto con Dios, inmediatamente peca, le entrega a Satanás el dominio del mundo. O sea que sí, realmente Satanás tenía poder sobre las riquezas y los reinos. Ahora, cuando Satanás tienta a Jesús con esto y le muestra todo eso y le dice que eso se lo dará si postrado le adora, Jesús le responde, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, aunque Jesús tuvo tentación material respecto a la riqueza, al deseo de riqueza y poder, Jesús puso por encima a Dios. Y esto es muy importante porque vivimos en un mundo que nos impulsa a amar lo material, a amar el dinero. Y Jesús aquí enseña a que amemos a Dios por encima del poder, por encima de la riqueza, por encima de los bienes y cualquier bien material. Y también es una lección para que el ser humano no se deje seducir de las riquezas malavidas o que tengan un origen satánico o pecaminoso. La tercera área en que Satanás tentó a Jesús es el ego y la soberbia. Y volvemos atrás a verlo cuando lo lleva al pináculo del templo y le dice, lo reta, lo desafía, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que Satanás no solamente tentó a Jesús por la necesidad de material, la necesidad de riqueza, sino también por el ego y soberbia. Y llama mucho la atención que Satanás cita las escrituras, cita la Biblia. O sea, que Satanás quería inclusive al Hijo de Dios, a Jesús, hecho hombre, a Dios hecho hombre, a Cristo, en su humanidad, tentarlo para que el ego de Cristo le saliera a flote y dijera, sí, como yo soy Dios, como yo soy el Hijo de Dios, voy a manifestar mi poder aquí. Y eso es una de las principales tentaciones que sufre la humanidad. Lo vemos con Adán y Eva. Dice que el capítulo 3 de Génesis, que Eva vio el fruto, que era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y también comió y así comió su esposo con ella. Entonces, el ser humano está tentado por la soberbia, por el ego, por el ser más grande, por el ser más poderoso. Pero vimos en Cristo Jesús que aunque Satanás lo tentó en esa área, él no cedió. Y el tercer punto que debemos abordar en este estudio es la forma en que Jesús responde a las tentaciones que hace Satanás. Jesús responde en los tres casos
con la palabra de Dios. Él dice, escrito está. Y esto es muy importante porque nos enseña que es imprescindible para repeler la tentación, para alejarnos del pecado. Cuando venga ese deseo de pecar, debemos ir a la palabra de Dios en oración y meditación. Y vamos a ver qué dijo Jesús. La primera tentación, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lo dejo de tarea para que ustedes busquen la cita donde lo dice en el Antiguo Testamento. La segunda tentación, Jesús le responde, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y la tercera tentación, Jesús también dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, que Jesús se había memorizado la palabra, Jesús conocía la escritura y por eso pudo repeler, pudo contrarrestar lo que Satanás le estaba diciendo. Entonces, es muy importante que veamos que Cristo Jesús utiliza la palabra de Dios, la Biblia, para contrarrestar los ataques de Satanás. Así que este es el estudio general, este es el bosquejo. A partir de aquí vamos a estar elaborando los estudios y vamos a estar profundizando en cada uno de ellos. Dios te bendiga.